Bien, jóvenes, nuevamente sean ustedes todos bienvenidos. El día de hoy, en el curso de geografía, vamos a desarrollar un tema muy importante, el tema de cartografía. Soy el profesor Cristian Becerra, jóvenes, y el día de hoy abordaremos el presente tema. Bien, dentro del tema de cartografía, segunda parte, ¿qué aspectos vamos a observar? Vamos a observar acerca de los elementos del mapa, hablamos de escala, leyenda, proyecciones principalmente, y luego hablaremos acerca de la Carta Nacional. Muy bien. Recordemos, jóvenes, algo, de que la cartografía es una ciencia que tiene que ver con la representación gráfica de la Tierra en un documento, que puede ser un mapa propiamente dicho, que puede ser una carta, puede ser un plano. Cada uno de esos documentos cartográficos está representando la superficie de la Tierra. Y algo que podemos agregar aquí es lo siguiente, que la diferencia entre un mapa, una carta y un plano tiene que ver con el área que se está representando. Por ejemplo, un plano representa un área distrital. Si hablamos de la carta, representa áreas más grandes. Si hablamos de una provincia o tal vez una región. Y si hablamos de un mapa, por ejemplo, como el Perú, representa áreas mucho más grandes si nos referimos, por ejemplo, a un país, o podría ser un continente, o podría ser todo el mundo. Bien, entonces, la cartografía encargada de elaborar documentos cartográficos, elabora mapas, cartas y planos. Ahora, ¿qué es lo que uno puede observar o identificar en un mapa? Por ejemplo, el símbolo de la orientación, señalando el norte. A partir de la ubicación en el norte, podemos identificar el sur, el este y el oeste. Cuestiones básicas para nuestro desplazamiento en la superficie. Otro aspecto que se toma en cuenta en la elaboración del mapa es la denominada grilla de coordenadas. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos grilla de coordenadas? Nos referimos a un sistema de líneas horizontales y verticales que tienen respectivos valores en metros. En metros. Aquí en esta imagen no se puede distinguir muy bien, pero la grilla de coordenadas supone un sistema de ubicación dentro del mapa utilizando metros. Hablamos de 400.000 metros, 500.000 metros, etc. Y esas distancias, esos valores, se consignan en líneas horizontales y verticales. Grilla de coordenadas, otro elemento del mapa. Más características para describir la leyenda, la cual brinda información descriptiva de los símbolos que se emplean en la representación. Uno, por ejemplo, observa una determinada coloración, por ejemplo, amarilla, nos dice, corresponde a la zona en la costa. O tal vez otra coloración distinta, oye, pertenece a la zona alrededor del lago Titicaca. Es información importante que uno tiene que interpretar, uno tiene que tomar en cuenta. Otro elemento del mapa sería el título, el cual describe de manera general el contenido del tema. Otro elemento más del mapa sería la escala, la cual nos dice en qué proporción la realidad ha sido representada aquí. ¿Qué tanta realidad ha sido descrita en extensión en esta superficie? Si hablamos de la escala cartográfica. Y otro elemento del mapa que siempre anda codificado, digamos que en esta descripción podríamos identificar el código de la determinada proyección cartográfica, entendida como un sistema que permite trasladar la información desde la esfera hacia el plano. Entonces, recapitulando, elementos que podemos identificar en el mapa: la orientación, señala el norte, grilla y coordenadas, sistema de localización utilizando la unidad metro y empleando líneas horizontales y verticales. Hablemos de la leyenda que describe la cantidad de contenido, el significado de cada uno de los símbolos que se van a emplear. El título que describe de manera general el contenido del mapa, por ahí la escala que nos informa qué tanta realidad ha sido representada aquí y en qué proporción, y la proyección cartográfica
que vendría a ser un elemento del mapa que ha permitido el traslado de información desde la esfera hacia este documento. Ahora, vamos a ver un poquito más de detalle en lo que es la leyenda. Dijimos que la leyenda describe, al menos en este documento, describe información que está allí puesta de manera simbólica o gráfica. Por ejemplo, si uno observa el símbolo de avión, pues uno dirá, bueno, pero ¿qué hacen los aviones ahí? ¿De qué trata? Y la leyenda que te dice, bueno, es un aeropuerto que dependiendo, en este caso, del tipo de avión que se ha representado, puede ser internacional, nacional, etc. Listo, ya está. Y así podemos ver otros elementos más dentro de este documento. Pero aquí vamos a recoger una pregunta de admisión de la UNI. ¿Y qué dice la UNI? Y eso es cierto, que la cantidad y tipo de símbolos es variable en cuanto a los documentos. Por ejemplo, en todo este mapa del Perú se podría consignar, digamos, con aviones a los aeropuertos que hay. Muy bien. Pero una cosa es todo el Perú, cantidad de aeropuertos o aviones en este caso, que solamente me concentre en una parte del Perú y de casualidad, si hay un aeropuerto, pondré solamente un símbolo de avión y ya no 30, 40 o más. La cantidad cambia. Ahora, la pregunta sería, ¿y en todo el territorio peruano, en cualquier región que yo elija, necesariamente hay un aeropuerto en cualquier provincia o distrito? No. Si yo quiero representar un distrito, puede ser que en ese distrito no haya aeropuertos. Tal vez haya puertos fluviales y ya no voy a usar un avión. ¿Usaré qué cosa? Un barco. Entonces la cantidad y tipo de símbolos varía en función a qué? Al área que se está representando. Más área, más información, más símbolos. Menos área, menos información relativa y menor cantidad y tipo de símbolos, ¿no? Entonces tomen en cuenta ese aspecto. Ahora, en cuanto a la escala, jóvenes, en líneas generales, es un elemento del mapa que nos informa qué tanta extensión del terreno ha sido representado en el documento, pero en términos simples se emplea para el cálculo de distancias. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, se observa una extensión de 10 kilómetros, digamos, 10 kilómetros de la realidad, y esos 10 kilómetros de la realidad de la superficie terrestre están representados en el globo por 10 centímetros. 10 kilómetros hay en el terreno y esos 10 kilómetros han sido representados en este documento llamado globo por 10 centímetros. Entonces, si queremos interpretarlo, podríamos decir lo siguiente. 10 centímetros del documento son 10 kilómetros, entonces un centímetro es un kilómetro. O si lo expreso en metros, un centímetro de ese globo terráqueo equivale a 1000 metros de la realidad. O si utilizo la unidad centímetro, podría decir un centímetro 100.000 centímetros. ¿Se entiende? Entonces, esa es la relación. Y como las unidades son centímetros, entonces yo puedo identificar que la relación es de 1 a 100.000. Y ese es el valor de la escala, 1 entre 100.000. Sí, la escala cartográfica se puede expresar de esa manera, numérica, fracción, donde se ve una relación de equivalencia. Aquí nos proponen un ejercicio. Dice, dos lugares distan 3 kilómetros en la realidad, pero esa distancia en un documento 5 centímetros. ¿Cuál es la escala del documento? Fácil. 5 centímetros equivale a 3 kilómetros de la realidad o 3.000 metros, que es lo mismo. Ahora, si 5 centímetros son 3.000 metros, entonces un centímetro son 600 metros, o por decir un centímetro son 60.000 centímetros. Dense cuenta que lo único que estoy haciendo es interpretar los valores que nos han dado. 5 centímetros, 3 kilómetros, simplifico, un centímetro, 60.000 centímetros, lo cual nos acerca al valor de la escala 1 entre 60.000. Esta es la escala cartográfica.
relación de equivalencia o proporción. Pero no solamente vamos a encontrar expresiones numéricas de escala, sino también vamos a encontrar valores gráficos. Una escala gráfica que tiene del 0 a la izquierda un talón y del 0 a la derecha un cuerpo. Pero ya hemos interpretado cómo se maneja el valor de la escala a nivel numérico. Por si acaso, ahí va la referencia. Algo para agregar respecto a la escala. Bueno, las escalas, como te decía, les decía a ustedes, expresa la relación de equivalencia de dimensiones. ¿Qué tanto territorio se ha representado en ese documento? Y de ahí veremos, por ejemplo, que existen escalas pequeñas o documentos de escala pequeña donde se cita un valor de referencia, 1 entre 1.000.000. 1 entre 1.000.000, 1 entre 1.000.000 es un valor pequeño. 1 entre 1.000.000, la unidad dividida 1.000.000 de veces es un valor pequeño. Y esto corresponde a la elaboración de mapas. Por ejemplo, el Perú, su valor 1 entre 1.000.000, mapa oficial. Pero, ¿qué tal si representamos un área provincial o regional? Bueno, estaríamos representando en una carta nacional, también llamada mapa topográfico. Miren el valor de la expresión, 1 entre 100.000. El denominador se ha reducido. ¿Por qué? Porque el territorio que se está representado es menor, en este caso, a un país. Y si hablamos de documentos de escala grande, como un plano urbano distrital, como el de Lima, vemos que el denominador sigue disminuyendo. ¿Por qué sigue disminuyendo? Porque el territorio que se está representando es menor a la de la región o provincia y todo el país. Entonces, si a la unidad la divido menos, como entiendo el número, es más grande. Escala grande, documento de escala grande, un plano distrital. Entonces, en esta parte, cuando hablamos de la escala, recordar, puede ser gráfica, barra segmentada, hay un talón, hay un cuerpo, numérica, fracción, siempre en el numerador la unidad y otros valores en el denominador. Valores que pueden ser 1.000.000, y eso nos da el valor de una escala pequeña, si hablamos de un país representado. 1 entre 100.000, escala mediana, si hablamos de un documento topográfico o carta nacional, y un documento plano a escala grande, ya que se está representando menos extensión de territorio si hablamos de un distrito. Algo que tenemos que seguir mencionando son las proyecciones cartográficas. Hablamos de sistemas que nos permiten trasladar la información desde la esfera hacia el plano y vemos aquí que se puede representar la zona central de la Tierra, se envuelve en un cilindro y se busca representar de la mejor manera esta sección, esta parte, en la mejor representada entre valores de 0 a 30 grados de latitud. Listo. Quiero representar mejor la zona central o tropical, baja latitud. ¿Qué tal si se nos ocurre, si por necesidad requerimos información de la zona templada? Ya no quiero la zona central, quiero la zona de latitud media. No hay problema. Envolvemos la esfera, pero formando un cono, proyección cónica. Pero ¿qué tal si requerimos información no de la zona tropical, no de la zona templada, sino de la zona polar? Entonces, pegamos la superficie a la esfera, me refiero a la superficie plana, donde se va a representar esta parte de la Tierra y se proyecta. Pues no, hablamos de la proyección azimutal o cenital. Entonces, dependiendo del lugar que queremos representar de la mejor manera, zona tropical, proyección cilíndrica, zona templada, proyección cónica, y zona polar o fría, proyección azimutal o cenital. Ahora, hemos visto de que cada una de estas proyecciones busca representar de la mejor manera un lugar. Pero, ¿qué tal si queremos representar casi toda la Tierra de una vez? Bueno, utilicemos la proyección UTM. La proyección UTM busca integrar la representación
casi total de la esfera en el plano. Y este tipo de proyección es la que emplea el Perú en su cartografía nacional. Si lo queremos ver de manera práctica, cómo es que se comprende de manera mejor la representación de la superficie de la esfera en el plano, para entenderlo, haciendo una comparación o analogía, es como que si yo tengo una esfera y me encargan a mí, oye, envuelve a esta esfera con papel. Digamos que es una pelota. Cómprate papel de regalo, envuelve. Ya está. Entonces, lo envuelvo, pero caramba, ¿cómo puede ser la envoltura? El papel se arruga. Claro, esa es una opción. Pero la otra opción, ¿cuál sería? De que yo a este papel lo corte en cuadritos y cada cuadrito lo voy pegando a la superficie del globo. Esto, digámoslo así, es la forma en la cual se concibe la proyección UTM. Se envuelve a todo en una esfera, no, en un cilindro se envuelve, y por partes o secciones se va representando de manera cuadriculada. Más o menos esa es la idea en cuanto a la utilidad de la proyección UTM, que se emplea en la cartografía nacional. Y bueno, ya que estamos hablando de la cartografía nacional, de manera particular, hablemos de la Carta Nacional. Su valor de escala, 1 entre 100.000. También llamada carta topográfica porque representa áreas principalmente de la realidad natural. Si me refiero al territorio en cuanto al relieve, en cuanto a la presencia de ríos. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, para representar a estos relieves, para representar la forma y altitud del territorio, utiliza y emplea curvas de nivel. La altitud está representada por estas líneas irregulares o curvas llamadas curva de nivel. Pero ¿qué otras líneas más se puede apreciar en esa carta nacional? Horizontales, si hablamos de paralelos, verticales, si hablamos de meridianos. Y tanto el paralelo como el meridiano nos brindan información de una dimensión particular. El paralelo, latitud, meridiano, longitud. Y más la curva de nivel, altitud, vemos que aquí hay información tridimensional. Altitud con las curvas de nivel, latitud con los paralelos y longitud con los meridianos. Es otra característica de la Carta Nacional y se emplea, tal como se cita aquí, para el desarrollo de obras de infraestructura. Ahora, viendo con detalle las curvas de nivel, diremos lo siguiente, ¿no? Que son líneas que se trazan de manera artificial, de manera imaginaria, señalando cada una de ellas la respectiva altitud del territorio. Hablamos de formar planos y luego en el plano se describe, ¿no? Ahí está en la superficie, de manera irregular y reunida una alrededor de otra. Y bueno, los valores de altitud están representados por valores numéricos que vamos a ver aquí. Si digo valor numérico que acompaña la curva de nivel, es la cota. Expresa la altitud en metros de esa curva de nivel. Entre curva y nivel hay una separación llamada zona. Hay una curva de nivel que ha sido resaltada sobre las otras, curva madre. Y las que tienen menor trazo, digámoslo así, curvas auxiliares. Entonces vemos que la curva de nivel tiene ciertas características, siendo la principal, ¿cuál? De que toda curva de nivel de manera expresa o tal vez no expresa señala valores de altitud con el número, con el valor de la llamada cota. Y algo más, se tiene que seguir hablando de esta curva de nivel, en cuanto a entender que si la curva de nivel tienen que estar más separadas entre sí, eso nos indica de que el terreno es llano o tiende a ser llano. Si por el contrario yo veo que las curvas de nivel están más próximas entre sí, diré que el territorio es de fuerte pendiente. Tomen en cuenta ello. Algo más. Bueno, cuando uno observa los valores de las curvas de nivel, las cotas, si uno observa que el máximo valor se encuentra al centro,
lo que se está representando es una elevación, una cima, una colina. Pero ¿qué pasa si al centro el valor es menor? Antes hablamos de una depresión, hablamos de una zona hundida, en este caso hablemos de una olla. Haciendo un repaso, jóvenes, entonces de todo lo que se ha mostrado, así, puntual el repaso. Entonces la cartografía tiene que ver con la elaboración de documentos, mapas, cartas y planos, y cada uno de estos documentos se distingue principalmente por el área que cubre. Un mapa tiene elementos como la orientación hacia el norte, la guía y coordenadas, sistema de ubicación utilizando la unidad del metro, la leyenda que nos indica el significado de cada uno de los símbolos empleados en este documento, el título que resume el contenido de todo ese documento, nos da la idea general, la escala que nos dice en qué proporción el territorio ha sido representado en este documento, y la proyección cartográfica, que es un sistema de traslado de información de la esfera al plano. La leyenda, como les indicaba, describe la información contenida en los símbolos, y esta cantidad de símbolos y su tipología varía según el área que estamos representando. Más área, más información, más empleo de símbolos, según se convenga, menos área, menos símbolos y menos diversos tipos de símbolos. En cuanto a la escala cartográfica, dijimos que su utilidad principal tiene que ver con el cálculo de distancias, ya que la escala guarda una relación de equivalencia y proporción. Se interpreta de manera numérica utilizando la fracción, partiendo de cuestiones básicas, ¿no? 10 kilómetros son 10 centímetros, entonces un centímetro es 100.000 centímetros, o la escala simplemente es 1 en 13.000. Es cuestión de interpretar esa relación de equivalencia. Las escalas pueden ser gráficas, pueden ser numéricas, y según los valores que se contengan en la escala, diremos que será pequeña, áreas grandes, un país, un mapa, será valor mediano, carta nacional, áreas regionales, o tal vez la escala de documentos grandes si hablamos de un plano distrital. Las proyecciones en líneas generales pueden ser de tres tipos: cilíndrica, si se representa en la zona tropical; cónica, si se representa el área templada; y azimutal, si se representa en la zona polar. Cada una de estas proyecciones representa una porción de la Tierra, una de la Tierra. Pero si queremos integrar casi toda la Tierra en una sola proyección, hablamos de la UTM. El Perú utiliza esta proyección. La Carta Nacional es un documento de escala mediana, utiliza para representar la información curvas de nivel, es un mapa topográfico. Y bueno, aparte de curva de nivel que indican la altitud del terreno, también vemos paralelos que indican la latitud, meridianos que indican la longitud. Hablamos de un sistema tridimensional. Y si nos referimos en particular a la curva de nivel, vemos que su trazo indica una determinada altitud y forma del territorio, y la forma se adquiere a partir de observar la proximidad o lejanía entre las curvas. Y algo más, que cada una de las curvas, por lo general, tiene un valor numérico llamado cota en metros de altitud. La distancia entre curvas, zona, curva madre, incide, mayor, trazo, curva principal, y las auxiliares o secundarias. Y aquí está lo que decía: si están muy lejanas entre sí las curvas, territorio llano; si están próximas, el territorio de fuerte pendiente. Y en cuanto a los valores que acompañan a las curvas, si el valor mayor está al centro, 40, respecto a lo demás es mayor, es una elevación. Si por el contrario el valor que está al centro es menor, nos referimos a un relieve hundido o depresión. Bien, jóvenes, de mi parte sería todo por esta parte. Ya ustedes procederán a resolver su práctica y luego consultaremos la respectiva solución. De mi parte sería todo en esta oportunidad.